Hola, somos el grupo 2 y con mis compañeros Ian y Alejandra analizaremos un paper que habla sobre un injerto en el nervio creado a partir de seda de araña y cómo este promueve el regeneramiento axonal en daños de larga distancia en una oveja. El índice, podemos ver que vamos a hablar de una hipótesis, objetivos generales, objetivos específicos, el desarrollo experimental, una discusión, resultados, conclusión y finalmente el take home message. En primer lugar, la hipótesis a demostrar es que la utilización de seda de araña para reparar daño en el nervio puede lograr mejores resultados que los biomateriales y técnicas utilizadas actualmente. Esto se debe a que se cree que pueden presentar mejoras en la elasticidad y resistencia. La seda de araña además es térmicamente resistente y posee propiedades antibióticas y degradables que permiten una buena adaptación del injerto. El objetivo general es estudiar el uso de seda de araña para reparar y regenerar el nervio tras daños de gran tamaño. Y los objetivos específicos para poder lograr este objetivo general, obviamente es una preparación de elementos para realizar la prueba, ya sea la preparación y descelularización de los vasos de la oveja, la cosecha de la seda de araña y la construcción del injerto artificial del nervio para luego reparar el nervio en una operación en la que se requiere autorizaciones correspondientes para intervenir en animales, una anestesia especial en la cirugía, la misma operación y finalmente evaluar los resultados de esta a lo largo del tiempo para observar el comportamiento del injerto. Para partir entonces con el desarrollo experimental, nombrar primero que el grupo original de ovejas de cabeza negra eran 28, todas hembras provenientes del mismo grupo. Estas a la vez se dividieron en dos, aquellas que iban a recibir el trasplante autólogo, es lo que quiere decir que de la misma oveja se saca el nervio tibial, se invierte, y esto es proceso que se hace durante la cirugía. Y el segundo grupo iba a tener un vessel, que es un recipiente con seda de araña. Para llevar esto a cabo, en primer lugar es necesario hacer una descelularización de esta estructura. Para esto se utilizaron venas yugulares a las que se les realizaron lavados extensivos con PBS, que es un detergente, penicilina streptomicina al 1% para evitar la contaminación del injerto, y este proceso duró 2 semanas, posterior al cual se realizó un último lavado extensivo con PBS. Ahora bien, esta es la primera parte. Lo necesario para llenarla es utilizar en este caso una araña del género Trichonephila edulis, y que como se puede ver en la imagen a la derecha, la araña es puesta sobre una almohadilla de poliestireno boca arriba, y un rotor va extrayendo y girando esta máquina, con lo cual se pueden extraer aproximadamente 4,5 metros de seda por minuto. Esto después es esterilizado y se puede guardar para utilización dentro de la estructura de la cirugía. Siguiente, por favor. Entonces, tanto para el injerto, tanto para el autólogo como para el que contenía seda de araña, el defecto creado fue de 6 centímetros. Y como se puede observar acá en la imagen a la izquierda, tenemos la pata izquierda trasera, que fue la utilizada, y desde aquí se expone el nervio ciático y aparece lo que es el nervio tibial donde se crea este defecto. Posterior a la cirugía se realizaron también distintas mediciones electrofisiológicas in vivo, dentro de las cuales podríamos detallar la medición de los potenciales de acción en conjuntos musculares y también las amplitudes de los mismos. También se realizó una medición de la velocidad de conducción de los nervios motores. La disección también se realizó en distintos tiempos, por lo cual el tejido nervioso explantado se subdividió a sí mismo en 4 posiciones entre los extremos distales y proximales. Como podemos ver acá en la imagen de al medio, tenemos una neurona, en parte amarilla se ve el soma, el cuerpo neuronal, y lo que está bajando es el axón, que finalmente inerva a esta célula motora. Lo que ocurre aquí es que en el caso de una herida, como se puede ver en rojo, se crean 2 extremos, uno proximal, que es donde está el soma, y uno distal, que va a sufrir una degeneración de Valery. En la parte proximal va a ser la que cree estas nuevas ramificaciones que van a terminar por reinervar la célula motora y así volver a ganar función. Entonces es desde este punto donde se crean distintos controles espaciales para medir los cambios que han ocurrido. Siguiente, por favor. Entonces, después de esto, los investigadores realizaron algunos experimentos ya más de biología molecular, dentro de los que encontramos inmunohistoquímica y la tensión de tejido fibroso. En primer lugar, realizaron una especie de inmunofluorescencia,
en la cual se realizan 2 incubaciones, una para el primer anticuerpo y otra para el segundo. En este caso se marcaron las proteínas S100, que son características de las células de Schwann, también neurofilamento, y se hizo una contratinción nuclear con DAPI. Para esto es necesario primero realizar lavados con PBS, se incuba con el anticuerpo primario durante toda la noche a 4 grados Celsius, que es el que reconoce estas proteínas, y después se se bloquea y se agrega el segundo anticuerpo, que va a ser el que reconozca el anticuerpo primario y que por lo general contiene un fluoróforo y que nos permite amplificar la señal cuando tenemos estos dos anticuerpos juntos sobre nuestro epitope. Luego de esto ocurre también un montaje para poder observar bajo el microscopio a cierta frecuencia de onda las estructuras que nosotros queremos ver. También se realiza una tinción tricromática de Mason-Goldner. Esta utiliza 3 colorantes distintos y crea un contraste en la imagen dada la interacción diferencial entre los colorantes ácidos y las estructuras que tiñen. Esto se realizó para poder observar tejido conectivo y asociado a la cicatrización que se produce cuando queremos regenerar este nuevo nervio. Siguiente. Resultados. Para investigar la regeneración estructural y anatómica del sistema nervioso periférico, se indujo un defecto del nervio tibial en 28 corderos de cabeza negra, a criterio de evaluación por cantidad de días. Entonces, ahora vamos a ver la evolución temporal de cambios estructurales. 20 días después de la implantación. Las fibras positivas antineurofilamento pueblan ligeramente las partes proximales del nervio de seda araña. Imagen 2A. Células de Schwann están en contacto directo con las fibras de seda araña. Imagen C. En secciones semi-delgadas, infiltraciones de células inmunes son visibles. Imagen A la derecha arriba. Y los buques están orientados en la misma dirección que la seda araña. Imagen B. 90 días después de la implantación. Haces de fibra con diámetro medio de 52.187 UM son visibles. Imagen M. Fibras nerviosas alineadas longitudinalmente con diámetros de 35.39 UM, envuelto y rodeado por las células de Schwann que atraviesan los segmentos internos del injerto nervioso. Imagen N. Y los paquetes están rodeados de perineuro liso ligeramente mielinizado. Imagen C, a la derecha. Ahora, evolución temporal de cambios estructurales en autotransplantes de nervios. 20 días después de la implantación. El injerto de nervio autólogo demuestra células positivas antineurofilamento y segmentos de células de Schwann en el proximal. Imagen A. La degeneración walleriana de axones está ilustrada por la alta concentración de paredes celulares de color verde fosforescente y una tinción diluida de la estructura interna de los axones en el medio. Imagen B. Y el segmento distal en la imagen C. 90 días después de la implantación. Regeneración del tejido histológico es completa. Varios haces de fibras que atraviesan segmentos internos del isoinjerto. Imagen N. La regeneración en la parte distal se finaliza con una fibra de axón mediano. Imagen O. Y es notable que en el implante autólogo, la mayoría de fibras axonales regeneradoras perforan el implante sin una estrecha colaboración con el previamente degenerado axón. Imagen D, a la derecha. Evolución temporal de cambios estructurales en autotransplantes de nervios. Observaciones de término. El proceso de regeneración y reorganización en el segmento proximal es muy avanzado. Imagen A. La agrupación de fibras nerviosas en la parte distal todavía está en curso. Imagen C. Las fibras nerviosas altamente organizadas son visibles en los segmentos proximales. Imagen D. Luego, se ve que las fibras se forman en la parte proximal del injerto del nervio. Imagen G. Y varios haces de fibras salen del extremo distal en múltiples capas. Imagen I. Evolución temporal de la agregación del material en los implantes de seda araña. 20 días después de la implantación. Entre fibras de seda individuales, las células gigantes son visibles, lo que indica una degradación en curso de los biomateriales. Imagen A. Y seda araña en el segmento interior está en contacto directo con el vaso rodeado de tejido conectivo. En la imagen B. 90 días después de la implantación. Puede aumentar el diámetro de las fibras nerviosas observado en todos los implantes del nervio de seda araña. Entre los haces de axones el tejido conectivo es visible. Imagen I. Una revascularización exitosa puede verse en todo el constructo. Imagen J. 6 meses después de la implantación.
La seda araña es solamente visible en 1 de cada 2 animales en algunas áreas prolongadas de las proximidades de la pared de los vasos. Imagen E. Y la seda araña es enteramente degradada. Imagen F. Evolución temporal de la regeneración axonal. La tasa de regeneración axonal de estructuras de neurofilamentos positivos, a partir de la fórmula de velocidad, en 6 centímetros de seda araña implantada en el distal seguido 50 días de la cirugía, es en promedio de 1,2 milímetros por día. A diferencia de la tasa de regeneración axonal en el nervio autólogo, la cual es 6 centímetros, o sea, en 6 centímetros de seda, seguido de 40 días de cirugía, es de 1,5 milímetros por día. Luego, en el grupo de nervio de seda araña, se evaluó una velocidad de regeneración de aproximadamente 1,309 milímetros por día, y en animales, una velocidad de 1,57 milímetros por día, la cual fue verificada gracias al implante de un nervio autólogo. De el resultado, dentro de los métodos que existen para reparar nervios, es necesario discutir que el trasplante de nervio autólogo es el mejor y más reconocido hoy día en cirugía reconstructiva. Este consiste básicamente en, utilizando el mismo nervio dañado, sacar parte de este para preparar el injerto y reparar el daño con su propio material, por así decirlo. Pero este método tiene ciertas desventajas. No siempre hay disponibilidad de tejido autólogo para reparar el daño, y también no hay tan buenos resultados funcionales. Sin embargo, también tiene una ventaja con respecto al uso de seda araña, ya que el injerto creado a partir de seda araña no posee las células de Schwann que ya tiene el nervio dañado. Por lo tanto, la regeneración tarda más o menos 10 días en partir, mientras que con el trasplante de nervio autólogo esta puede comenzar inmediatamente, ya que posee las mismas células de Schwann que el nervio, ya que es generado de sí mismo, así es. Y en comparación, utilizando la seda araña, fue posible observar que en animales pequeños se observan mejores resultados que el trasplante de tejido autólogo, ya que se observa una completa recuperación funcional e histológica, y también hay un menor riesgo de morbilidad en comparación con el trasplante autólogo. Se realizaron también pruebas en oveja con trasplante de 6 centímetros. Es también posible observar que no existen muchas posibilidades para tratar daño en el nervio periférico para daños de más de 3 centímetros. De hecho, solamente existe una opción, una alternativa probada por la FDA, que permite reparar daños sobre 5 centímetros. Y por último, este es el primer estudio que tiene la capacidad de demostrar que los diámetros del axón decrecen en un patrón aproximadamente lineal, y que esto facilita la evaluación de la tasa de regeneración del trasplante y permite observar nuevas conclusiones. En conclusión, este estudio pudo demostrar una significativa regeneración y recuperación en un defecto del nervio ciático de 6 centímetros, el cual pudo ser reconstruido o con un implante de seda araña o con un implante de un nervio autológico, siendo las velocidades de regeneración de ambos de 1,37 milímetros por día y de 1,57 milímetros por día respectivamente. La regeneración retardada está explicada por una invasión lenta de las células de Schwann endógenas. La seda araña fue degradada completamente en 90 días, lo que demuestra que es tan eficaz como un implante nervioso autólogo. Esto es importante, porque los implantes de seda no tienen un potencial riesgo como el de los nervios autólogos, como lo puede ser la pérdida sensorial o la formación de un neuroma doloroso en el sitio donante. Ahora el take a home message. El uso de seda araña es un buen prospecto para injertos a futuro, puesto que posee una respuesta similar al trasplante autólogo, pero sin las comorbilidades asociadas a este, como explicamos anteriormente en la conclusión. Destacamos la capacidad de esta matriz natural para regenerar axones a distancias que duplican las que en la actualidad son tratables. Debido a la importancia de la tasa de regeneración, es necesario considerar cálculos estandarizados para mediciones en experimentos de este estilo. Por otra parte, es necesario investigar en detalle la causa del delay en la regeneración con seda araña y la posible invasión retardada en las células de Schwann. Muchas gracias.